Bueno, compañeros, retomo entonces donde íbamos para continuar, ya después de haber tomado un descansito breve. Ok. Habíamos quedado acá, ¿verdad? ¿Recuerdan? Aquí estaban, repito, los 6 pasos, etapas o fases que hay que llevar a cabo para hacer la parte dispendiosa, digámoslo así, pero la parte clave, importante, relevante de poder aplicar, para poder aplicar el sistema de valoración de puntos, que es elaborar el manual de valoración. ¿Qué es el manual de valoración? Es el documento que tenemos que elaborar previamente, donde está toda la información que permite tener como tu escala con los instrumentos de valoración. Y una vez esté elaborado ese manual, ya lo que hay que hacer es aplicarlo para valorar los cargos. Ya les indicaría cómo llegamos a esa parte final, ¿correcto? Entonces, sigo. Como son seis fases o etapas, ¿ya? O pasos, miremos el primero rápidamente, por favor. El primer paso que se pide, que hay que llevar a cabo, es que tú tengas claridad, sepas cuáles son los cargos que la empresa quiere valorar o ha decidido valorar, ¿correcto? Para ello, ¿qué herramienta les propongo que utilicemos? Aquí está el nombre, dice mapa de cargos, o sea, elabora un mapa de cargos. ¿Qué significa un mapa de cargos? Hombre, como una matriz donde tú puedes tener los diferentes áreas de la empresa y los diferentes grupos ocupacionales, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, pues esto es un ejemplo, aquí se propone que yo divido la empresa en 3 partes, ¿verdad? El nivel estratégico, táctico, operativo, en superior, medio, inferior, ¿verdad? Como el nivel de actuación, si yo cogiera una pirámide, un triángulo y digo, wow, en la base está el nivel inferior, en la parte media, el nivel medio, mando medio, supervisor, y en la parte superior el nivel top de gerencia. ¿Listo? Los cargos directivos. Ok, ¿listo? Entonces, si así pudiera yo entender mi empresa, dividido en 3 grandes grupos de actuación, ¿ya? De roles, digámoslo así, ¿ya? Y por el lado de las columnas veo qué áreas tiene la empresa. Entonces está el área comercial, el área administrativa, los grupos de técnicos, el nivel técnico, los trabajadores, operativos, o como tú quieras, áreas o grupos ocupacionales, ¿verdad? Profesionales, mandos medios, no sé qué, ¿verdad? Ok, y a qué nivel actúan, ¿verdad? Profesionales, técnicos, operativos. Listo, lo importante es que arme una matriz adecuada, obviamente, a la forma como una empresa está organizada y como una empresa conoce cómo está funcionando. De tal manera que tú tengas aquí el mapa de todo y se lo ilustras al comité. A ver, cuando ya estamos en este punto, ya el comité ha debido estar conformado y ha debido ser capacitado y entrenado. Lo que ya yo les decía, ya se supone que esto es lo primero que tiene que hacer el comité. Suponte que usted está dirigiendo este estudio. Entonces tú le muestras, con base en la información que recopilaste en la empresa, de esos documentos previos que debiste haber pedido para entender la empresa, y seguramente te sentaste con el director de talento humano y le dijiste, muéstrame cómo es la planta personal, cómo es la estructura, y lograste hacer con esa persona tú esta matriz, ¿correcto? Listo, y se la presentas al comité. Listo, le dice, bueno, señor, aquí están todos los cargos de la empresa. Este es como un mapa, ¿listo? O una matriz de cargos, ¿listo? ¿Qué cargos quieren ustedes que se valoren, por favor? Quieren, por ejemplo, entonces uno diría, ok, entonces vamos a abordar los cargos del nivel inferior, pero de todas las áreas. O sea, cojo la primera fila con las 4 columnas arriba. O sea, valoraría los cargos de nivel inferior de la empresa y donde está el personal técnico, operativo, administrativo y comercial, pero del nivel inferior. ¿Ok? O sea, la parte O. ¿Ya? Después no, diríamos, no, me interesa más la parte del intermedio de la empresa, donde están la mayoría de los jefes, que son coordinadores o personas que están en el sándwich de los directivos, digamos así, de la línea de mando, digámoslo así, ¿ok? O el nivel superior, porque quiero hacerlo exclusivamente para el nivel de los directivos de la empresa. ¿Listo? ¿Ok? O tú podrías decir, porque de pronto, no, ¿sabes qué, Víctor? Nos interesa, ¿ya? Que lo hagamos, por favor, para el personal de la parte administrativa o el personal del área comercial, sea en el nivel inferior, o sea, cojo la última columna,
O sea, el personal del área comercial, pero tanto el nivel medio, inferior o superior. Listo. Lo importante es que con base en esto se decida y defina cuáles son los cargos que va a hablar y tú lo tengas claro. Listo. De acuerdo con la decisión previa de qué cargo voy a valorar, si son todos o un grupo y quiénes son, o ese grupo, de qué nivel son, de qué área son, ¿ya? Y recuerde que para poder empezar a hacer este trabajo, tú tienes que tener ya leído, comprendido y tienes que tener disponibles todos los descriptivos de los cargos y los perfiles por competencia. ¿Ah? Tú no puedes empezar a hacer un trabajo de valoración si no tienes y posees y te lo has leído y has comprendido todo lo que tienen esos documentos de que son los descriptivos. Entonces tú tienes elementos de juicio para proceder de aquí en adelante a, a proponerle a los miembros del comité que vamos a seleccionar y a definir los factores. ¿Está claro? Porque ya definido qué cargo voy a valorar, dependiendo del grupo, tipo de cargo, tú dices, bueno, considero, les propongo, aquí hay un menú de tantos factores para que ustedes, por favor, los escojan. ¿Ya? Entonces se hace la fase 2, etapa 2, que es la selección y definición y descripción de los factores. Ahí faltaría la palabra selección, pero ya queda claro que primero tengo que escogerlo. ¿Ya? Entonces dice sobre este tema. Un punto bien importante en la elaboración del manual de valoración de cargo es la definición clara, completa y precisa de los factores compensables que vayan a escogerse. Primero hay que escogerlo. Dice, sin esas condiciones no se sabría qué se va a medir ni qué se va a valorar, nada. Porque recuerden que los factores son los instrumentos a través de los cuales tú vas a medir o a valorar los cargos. Vas a valorar. Por eso hablo de instrumentos de medición, de evaluación, ¿correcto? ¿Ok? Listo. Sobre eso, entonces, mire lo que yo tengo escrito aquí. ¿Qué carácter? Para decirle yo a los miembros del comité, suponte que le presento 12 factores posibles, de un menú de posibles factores. Le digo, bueno, tenemos que escoger, yo les propongo que escojamos máximo 6 o máximo 8. Listo. Entonces van a decir, ¿cómo los escogemos? Entonces les doy estas pautas que ven ustedes aquí en esta diapositiva. Digo, características que deben cumplir los factores compensables para que sean buenos candidatos para entrar a formar parte del manual de valoración. ¿Ok? O sea, ¿cuáles de todos son los que debo escoger para que me sirvan para valorar los cargos que hemos escogido previamente, los que vamos a valorar? Entonces, mire, primero, los factores que vayas a escoger deben estar presentes en todos o en la mayoría de los cargos, es decir, que tenga rasgos o elementos comunes. ¿Cómo logro ese aspecto? Mirando los descriptivos de los cargos y los perfiles. Si todos los descriptivos y perfiles se hicieron con un mismo formato, con la misma información, los mismos datos, los mismos ¿ya? aspectos que se indagaron cuando le estuve hablando de los instrumentos, de los formatos, ¿ya? de qué aspecto vas a averiguar ¿ya? en el análisis de cargo para después hacer el descriptivo y el perfil, pues si en el descriptivo y el perfil, para que cumpla un factor, lo que dice la primera viñeta aquí, basta con que en los descriptivos de los cargos se haya indagado, se haya investigado ese factor que usted está pensando en considerar, o si alguien te dice, yo no veo aquí este factor, tú le podrías decir, ¿sabe qué, doctor? Es que ese factor no está descrito, no fue investigado, no se sabe qué ocurre con ese factor que usted sugiere, no está en los descriptivos de cargo que ustedes tienen. Entonces no lo puedo considerar porque no sé qué está ocurriendo en cada cargo con respecto a ese factor. O sea, tengo que tener información previa de cada y que debe estar documentado, además ¿ya? de que debemos saber sobre eso. Okay. Segunda característica, segunda condición, segundo requisito, que esos factores que se piensen escoger o seleccionar deben tener diferentes grados de intensidad y que cada intensidad se pueda describir de manera clara y precisa. Me explico, jóvenes. Suponte, y es normal que uno de los dos factores que normalmente se incluyen en todos los estudios de valoración de cargo por el sistema de puntos son el factor conocimientos y el factor experiencia, ¿verdad? Yo creo que son válidos para toda empresa. Yo creo que yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que tanto los conocimientos como la experiencia pesa, le dan importancia o valor a los cargos de todas las empresas en las que ustedes están? Seguramente todos ustedes me van a decir, sí, Víctor, claro, es obvio, entre más importancia tiene, entre más conocimiento exija un cargo, la empresa le da más valor, ¿ya? ¿Correcto?
Y entre más experiencia requiera un cargo en la empresa, ese cargo obviamente para la empresa es mucho más importante, le da más valor porque aporta más por la misma experiencia. O sea, tanto el conocimiento como experiencia son dos factores, ¿ya? Que cumplen la primera condición porque debe estar obviamente en la parte de los perfiles por competencia, inventariado, debe estar claramente establecido qué nivel de exigencia de educación y qué nivel de experiencia se requiere, ¿ya? Si se requiere y si no se requiere, pues debe quedar claramente establecido que no se requiere experiencia en ese cargo, ¿ok? Pero está establecida ese dimensionamiento en este caso, ¿ok? Ahora, ¿qué espera uno? Que un factor para que te sirva para valorar los cargos es porque te establece diferencia entre unos cargos y otros. O sea, no se puede presentar ese factor con la misma situación en todos los cargos. Me explico. Yo no puedo considerar el factor, mm, el factor que de experiencia si todos los cargos en la empresa requerirían más de 5 años y ninguno menos. No me sirve porque no te va a establecer diferencias entre unos y otros. ¿Está claro? Claro que eso no sucede, no debe suceder en una empresa, porque en una empresa va a haber cargos que no requieren experiencia, otros que requieren experiencia pequeña de 1 año, otros posiblemente experiencia entre más de 1 y menos de 3, otros entre 3 y 5, otro más de 5 y otro más de 10. No sé, la situación es particular de cada empresa, pero eso debe estar establecido cuando hicimos el perfil de los cargos, ya recuerdan, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para que el factor te sirva, debe presentarse en el grupo de cargos que va a valorar de diferente manera, intensidad, en uno a mayor nivel de experiencia, otros menos. Es lo mismo si el factor conocimiento, que lo equivale al nivel de educación formal que tenga la persona. Unos cargos requieren ser profesionales, otros basta con que tengan nivel técnico, otros tecnológico, otros con ser simple bachiller, y puede haber en las empresas cargos de simple ejecución manual que la empresa tenga establecido que no se requiere ni ser bachiller, sino que haya llegado hasta un tercero, octavo, noveno grado de educación básica, no sé qué tal, lo que sea. O sea, se tiene que comportar el factor en la gama de cargos que va a valorar de diferente manera, ¿ya? ¿Ok? Entre unos y otros, obviamente, ¿ok? ¿Listo? Tercera condición, que los factores que tú vayas a escoger deben medir características sustanciales o importantes según la complejidad del cargo. ¿Listo? ¿Ok? Por ejemplo, jóvenes, si a nosotros nos contrata la AAA para que hagamos una valoración de cargos de todo el personal de la parte de aseo y limpieza en este país y de la manera como hacen la recolección y después la disposición de basura en esta ciudad, ¿ya? Yo les pregunto, la gente que usted ve por la casa de nosotros, por nuestras unidades residenciales, que son los que van en los camiones a recogernos la basura 2 o 3 veces en la semana, ¿ya? Yo les pregunto, si usted hace una simple observación de en qué condiciones trabajan ellos, yo les pregunto, las condiciones de trabajo ambientales, ¿ya? Que no son las de un confort de una oficina con aire acondicionado, sino que trabajan a la intemperie, que tienen que estar corriendo, caminando y corriendo detrás de un camión, que están expuestos a malos olores, a contraer posiblemente alguna enfermedad por bacterias o vainas, ¿verdad? Porque están cargando basura. Pregunto, ¿creen que para ese tipo de cargos operativos, ¿ya? Operarios, el factor de esfuerzo físico, condiciones de trabajo, es un factor que le da peso o valor a ese tipo de cargos? Casi que yo les diría, reflexionen, ¿por qué se les paga lo que se les paga hoy en esas empresas a ellos? Se les paga por la exigencia intelectual que tienen que poner al servicio de la labor que hacen. No, casi que el peso del por qué se le paga, lo que se les pague, sea el salario mínimo o algo más que el mínimo, pónganle ustedes 1.200.000 o lo que le paguen, si le pagan 1.000.000, lo que fuera, o el mínimo, casi que uno diría que el 80% del valor de lo que le paga es por la persona estar haciendo los esfuerzos y trabajando en las condiciones de trabajo en que se lleva a cabo esa labor. Casi que le da un peso de un 60, 70, no sé, habría que hacer ese estudio en particular. ¿Qué más incide en ese puesto para que se le reconozca y se le pague lo que se les paga hoy en día a ellos? ¿Correcto? Aunque sea el mínimo. Pero ¿por qué le pagas el mínimo? ¿Qué es lo que le da peso al cargo para que tú digas, le voy a pagar el mínimo? ¿Ok?
¿Listo? Eso es lo que quiere decir eso. Que el factor le dé importancia o valor a ese cargo. ¿Está claro? En cambio, yo les digo, las condiciones de trabajo de personas como nosotros, que somos profesionales, y si laboramos en oficinas, no en plantas, no donde hay riesgo, ¿no? Donde estamos en condiciones de confort, en oficina, con aire acondicionado, buenas oficinas, buenas sillas, buenos escritorios, comodidad, tienen todas las condiciones ambientales agradables, ¿ya? Pregunto, y todos estamos en las mismas condiciones, porque estamos en un mismo edificio con las mismas condiciones, ese factor nos permitiría establecer diferencias de cómo se presenta ese factor entre unos cargos y otros. No, porque en todos está de la misma manera, en unas condiciones adecuadas de confort. No me sirve ese factor para valorar ese grupo de cargos que están todos en esas mismas condiciones. ¿Está claro? En cambio, para lo otro sí, porque yo puedo tener personas dentro de la misma AAA, dentro de las áreas de aseo que realizan labores operativas, pero no están expuestos a esas condiciones, sino a otras de mayor posibilidades de condiciones más favorables de trabajo y de menos riesgo y de estar trabajando sentado y no estar caminando y corriendo todo el día aquí detrás de un camión para recoger las basuras de nuestras casas, bolsas, cajas, lo que fuera, y meterlas en el camión y seguir corriendo. ¿Está claro? ¿Ok? Cuarto, ¿qué otra característica deben poseer o tener los factores para que sirvan para valorar los cargos? ¿Qué es lo que tú necesitas? Buscar factores diferentes que no conduzcan a valorar la misma característica. Me explico. Tú no vas a considerar dos factores que midan lo mismo, porque tú necesitas tener un grupo de factores que midan aspectos diferentes o dimensiones diferentes de los cargos o puestos de trabajo que vas a valorar. No puedes tener dos factores que midan el esfuerzo físico, por poner un ejemplo, o el esfuerzo mental. ¿Está claro? ¿Ok? O la toma de decisiones, ¿no? ¿No? Pues con un factor que consideres para valorar ese aspecto, es suficiente, ¿ya? Porque si tú tienes o vas a incluir varios factores que midan el mismo aspecto, estás sobrevalorando esos cargos dos veces por el mismo factor, digámoslo así. ¿Ok? ¿Listo? ¿Queda claro? Y la última, que también los factores que vayas a escoger se puedan medir cuantitativa o cualitativamente. Por ejemplo, la experiencia. Es obvio que se puede medir cuantitativamente porque se mide en tiempo, llámese meses, llámese años de haber trabajado en otra empresa en cargos similares, ¿verdad? Ok, lo mide en tiempo. Ok, listo. El esfuerzo físico lo puedo medir si una persona tiene que estar cargando y descargando camiones en la Olímpica, en estas empresas o en cualquier empresa que haya la logística, cargue y descargue. Yo puedo medir el esfuerzo físico por kilos que tiene que cargar la persona, bolsas de 50 kilos de cemento, de lo que sea, y transportarlo o llevarlo caminando cargado al hombro, por poner un ejemplo, ¿ya? Durante 40 metros, o si tiene que hacer un recorrido de 40 metros. Entonces puedo tener dimensiones cuantitativas de peso y distancia recorrida. Estoy poniendo ejemplos, por favor. ¿Listo? Entonces, hay factores que se pueden medir cuantitativamente. Hay otros que no se pueden medir cuantitativamente porque no tienen una variable asociada cuantitativa, pero sí lo puedes hacer cualitativamente. Por ejemplo, pongo ejemplos, por favor. Los cargos que en una empresa están expuestos a diferentes tipos de niveles de riesgo de que le ocurra accidente de trabajo o enfermedades laborales, si yo quisiera considerar ese factor ya de riesgos de accidente de trabajo y enfermedad laboral, ya, yo pudiera decir que los niveles de riesgo en mi empresa los puedo catalogar ya de nivel mínimo, medio y alto. Entonces tengo tres formas o tres niveles, o puedo inventarme un cuarto, ¿verdad? Ya, como lo hace la ley en Colombia, que yo les decía que los riesgos laborales, ya el gobierno ha dividido las actividades económicas de las empresas en 5 categorías de riesgo. Allá hay 5, yo puedo coger 3 en una empresa en particular para medir ese factor que me sirva para valorar cargos en donde están expuestos los trabajadores a diferentes tipos de niveles de riesgo. ¿Ok? Y yo le tengo que dar más valor al que está expuesto a riesgo de mayor nivel de impacto negativo en la salud del trabajador. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplo. Entonces yo puedo decir alto, medio, bajo. Estoy hablando
Estoy midiendo, estoy dando una cualidad para medir cualitativamente cómo se comportaría ese factor en los cargos que yo voy a valorar. Sigo. Si ya tengo los factores seleccionados y medidos, y por favor, seleccionados con esos criterios, ahora viene el paso número 3. Entonces ya abordé el primero, que es qué cargos voy a valorar. Ya lo tengo definido, son esto, esto y esto. Segundo, para esos cargos voy a seleccionar un grupo de factores compensables. Listo. ¿Cuántos como mínimo yo les propondría, sin que haya ninguna norma en Colombia establezca? Yo pienso que dada la diversidad de condiciones que se dan presentes en cualquier cargo, que por lo menos 5 factores debes considerar en cualquier estudio que tú hagas. Menos no. Yo creo que mínimo 5. Ahora, máximo puede haber 8. Conozco estudios en las empresas que han tenido en cuenta hasta 12 factores. Me parece que 12 es un poquito exagerado, pero sin embargo hay estudios con 12 factores. En Barranquilla he visto eso. Pero yo creo que entre 5 y 8 es un buen número, ¿verdad? Sin que quiera decir que tiene que ser 5 o 8. Puede ser variable, pero creo que ese rango es relativamente dentro del cual nos podemos mover con buenas posibilidades de éxito, ¿correcto? ¿Listo? Y que no dejemos por fuera ningún aspecto importante en la medición de los cargos. Eso sí sería lo importante. Listo. Ahora, si ya tengo los factores que me van a permitir hacer la valoración, ahora viene el punto 3. Tengo que coger cada factor y lo tengo que desagregar en diferentes niveles de cómo se comporta ese factor en toda la variabilidad de cargos que voy a valorar. Entonces dice, como los factores no se presentan en todos los cargos con la misma intensidad, yo creo que ya les expliqué ahorita ese aspecto de la intensidad, se hace necesario dividir los factores en grados, cada uno de los cuales representa los distintos niveles en que el mismo factor puede presentarse en los distintos cargos. O sea, que haya una variabilidad de posibles situaciones de cómo se presenta ese factor en los cargos que vas a valorar, ¿correcto? En la totalidad. De tal manera que haya unos cargos que estén en un grado inferior, en un grado intermedio y otros en un grado superior. Por eso hay que desagregar, ¿ok? Sigo. A eso se le llama grados, ¿ya? Y después viene, si ya dijiste, ok, ya lo voy a hacer, la pregunta es, ¿en cuántos grados divido los factores? Entonces, mire lo que dice aquí, dice, la cantidad de grados varía de un factor a otro, según la frecuencia o intensidad con que se presenta ese factor en la totalidad de los puestos. De manera que cada escala por factor puede tener un diferente número de grados, por lo menos de 3 en adelante. Entonces, por favor, aclaro. Quiere decir esto, que el mínimo número de grados en que tú debes considerar que un factor te puede servir para valorar cargo es de 3. Si tú llegas al análisis, cuando estás haciendo esto, de que un factor solo lo puedes dividir en dos grados, o sea, 2 grados significa o es blanco o es negro, no te sirve. Por favor, olvídate de ese factor o tienes que tener la capacidad de generar al menos 3 posibles situaciones, que son los grados, en que ese factor se puede presentar en toda la gama de cargos que va a valorar, que se van a valorar con ese factor. Ahora, ¿qué queda claro aquí? Que el hecho de que tú, por ejemplo, si tú consideraste el primer factor y lograste identificar que se puede dividir perfectamente en 5 grados para que no quede ningún cargo por fuera de esos 5 posibilidades, no quiere decir que los otros factores, si tú tienes 6 factores y uno de ellos, el primero, lo dividiste en 5 grados o 5 niveles de intensidad, los demás los tengas que dividir también en 5. No. Cada factor debe hacer el análisis de manera individual y mirando cómo se da esa variabilidad de cada factor en el grupo de cargos o en la totalidad de los cargos que vas a medir. Así que yo puedo tener un estudio, por ejemplo, 6 factores y 6 factores, 2 de ellos están divididos en 5 grados, 2 en 4 y 2 en 3, por ejemplo. O 3. ¿Está claro? ¿Listo? Ahora, lo que sí queda claro, el mínimo número de grados debe ser 3, si no, no te sirve. Ahora, el máximo número de grados, ¿de qué va a depender? De la variabilidad con que ese factor se presente en la totalidad de los cargos que vas a valorar. ¿Qué tan variable es ese factor en la gama de cargos? ¿Verdad? Puede tener entonces en un factor dividido en 6, 7 u 8 grados, ¿ok? Pero mínimo 3. El límite superior no existe, depende de la variabilidad. De qué tanto
Es la variabilidad de ese factor en la gama de cargos que va a valorar. Si eso ya lo tienes definido, que los factores están divididos en grados y cada grado hay que definirlo para diferenciarlo el uno del otro, obviamente. Si no lo defines, no sabes cuál es la diferencia entre el grado 1 y el grado 2 y el 3 y con el 4 o el 5, ¿ok? Ahora viene la ponderación de los factores, por favor. ¿Qué significa ponderar los factores? Ya estoy en el numeral 4, quiere decir que el 1 ya lo tengo claramente definido, el 2 también, ya tengo los factores seleccionados y definidos, y ya tengo el punto 3, los factores cada uno divididos en grados, y ya tengo definido cuántos grados son en cada factor, y tengo definido cada grado dentro de cada factor. Todo eso lo tengo. Ahora me voy para el punto 4, paso 4. ¿Qué tengo que hacer? Me dice la propuesta esta, que tengo que hacer una ponderación de los factores. ¿Qué significa ponderar los factores? Mire lo que dice el texto aquí, a ver. Dice, ponderar un factor es determinar su importancia relativa para el grupo de cargos que están valorándose. Esa importancia se expresa en porcentaje, de manera que la sumatoria de los porcentajes de todos los factores sea igual a 100, al 100%. Listo. Por favor, ¿qué es ponderar? Ponderar es asignar el peso o la importancia relativa que tiene un factor con respecto a los demás sobre la valoración de los cargos. Me explico. Si tú tienes 5 factores a considerar para valorar un grupo de cargos en una empresa, puedes pensar que todos tengan el mismo peso, la misma importancia en la valoración, sí. Entonces divides el 100% entre los 5 factores, a cada uno le correspondería el 20%. Pero lo más normal que ocurre cuando están haciendo estos estudios, que el comité, recuerde que todo esto se somete a consideración y aprobación del comité, no de ti. Tú eres el facilitador del que estás dirigiendo la parte técnica de esto, pero quienes toman la decisión debe ser el comité, previa ilustración y orientación y apoyo que tú les brindes en ese proceso. ¿Ok? Pueden, repito por favor, yo tengo 5 factores para valorar un grupo de cargo en una empresa y puedo considerar, después de discutir esto, de que todos los factores le demos el mismo peso, la misma importancia, sí. ¿Qué tengo que hacer? Divide el 100%, que es el total, entre los 5 factores y eso te da que cada factor tiene un peso, una ponderación del 20%. Pero eso no es lo más común. Lo más común o lo más normal que se presenta en los estudios, la realidad es que unos factores tengan más peso que otros. Por ejemplo, en unas empresas me han dicho, Víctor, para nosotros los conocimientos pesan mucho más que los demás factores que tú nos estás proponiendo. Por lo tanto, el conocimiento démosle ya más del 30%. ¿Listo? Entonces a uno le puedo dar el 30, a otro el 25, a otro el 20, a otro el 15, a otros el 10, depende, ¿está claro? Lo importante es que puedas, ese porcentaje te está indicando a cuál le está dando más peso, más importancia en la valoración de los cargos. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Lo importante es que la suma, se hace una distribución del 100%, se discute entre los miembros del comité y lo ideal es llegar a un consenso. ¿Cómo se hace la ponderación? Aquí tienen como una secuencia que yo le comparto. Acuérdense que esta presentación la utilizo para hacer el entrenamiento y la orientación de todas las sesiones con el comité de valoración. Entonces dice, ¿cómo se debe hacer esa ponderación? Se propone recurrir al buen juicio del comité de valoración. Esto no tiene fórmula matemática ni cosas. ¿Ok? El buen juicio. ¿Cómo se subiera? Aquí hay una secuencia en las viñetas. Dice, se le pide a cada miembro del comité que ordene o jerarquiza según su apreciación de importancia a los grupos de factores. O sea, jerarquizar significa, tengo 6 factores, póngale en el lado derecho una casilla, cuál es el de ustedes, de los 6, para cada uno de ustedes, en forma independiente, cuál es el factor para usted más importante, jerarquía, póngale 1. El segundo en orden de importancia, 2, 3. Entonces yo puedo tener los 6 y de pronto puedo darle a dos de ellos el primer lugar. Puedo decir, educación y experiencia, el primero. Después en un segundo orden le daría esto. Después un tercero. Entonces puedo tener organizado en 3 niveles, 4 o 5, lo que tú quieras. Entonces cada uno lo hace por separado. Después dice, por consenso, todo el comité ordena los grupos de factores. Listo. O sea, ya lo hacemos individualmente para que nadie se deje influenciar por el vecino del comité y después cada quien lo expone ante el grupo y se logra buscar un consenso entre todos, ¿correcto? Cada miembro del comité pondera cada uno de los grupos de factores. Después dice, por consenso, el comité pondera al grupo. O sea, se hace un proceso deliberatorio buscando lograr consenso
y si hay que votar, se vota, ¿verdad? Ok, listo. Valorar cuál es el que le vamos a dar más importancia al segundo del orden y después repartimos, de acuerdo con el orden de importancia o la jerarquización, cuánto de porcentaje le damos al primero, a los que están en segundo. Okay. De tal manera que sume 100. Esto tiene algo de subjetividad, claro, porque esto lo hacemos seres humanos que somos los miembros del comité. ¿Está claro? Así que no le pongan misterio que esto es la fórmula matemática. No, no, no. Esto, por eso fíjense que el inicio de esta diapositiva dice que esto se hace recurriendo al buen juicio de los miembros del comité. ¿Correcto? Listo. Sigo. Si eso se ha hecho, la ponderación ya viene la parte quinta, que es donde ya se va a hacer, como su título lo dice aquí, la asignación de puntos a los grados de los factores. Esa asignación de puntos significa que yo tengo ahora que convertir. Miren lo que se lleva hasta ahora. Tienes un conjunto de cargos que vas a valorar. Después, para esos cargos, dijiste, vamos a seleccionar, y el comité ya lo escogió, unos 6 factores o 8 factores. Y después, cada factor lo dividimos en un determinado número de grados y están definidos cada grado y cada factor. Y cada factor está definido y cada grado dentro de cada factor también está definido. Ya tengo ponderados los factores, ¿verdad? Me suma al 100% el conjunto de ponderaciones de los factores. Ahora entro a la parte quinta, que dice que ahora debo asignar puntos a los grados de cada factor. Recuerden que un factor está dividido en un determinado número de grados. ¿Qué tengo que hacer ahora? La metodología, y por eso se llama sistema de puntos. Ahora tengo que ver cómo convierto, cómo le doy ya un puntaje a cada factor. Pero como cada factor está dividido en unos grados, finalmente esos puntajes se irradian, llegan, se localizan, se le asignan a los grados en que está dividido cada factor. Por lo tanto, de ahí toma el nombre, porque el puntaje que se le va a dar a los cargos viene dado por una suma de puntos que se van a obtener al valorar los cargos por los diferentes factores, ¿correcto? Porque cada factor tiene unos grados y cada grado va a tener un puntaje. Entonces, mire, por favor, la metodología aquí es la siguiente. Lo primero que hay que hacer es establecer el puntaje total del manual. Dice puntaje total, PT. Esto, por favor, ténganlo en cuenta si quieren tomar nota, porque aquí no lo dice, es arbitrario. En otras palabras, ¿qué significa el puntaje total? ¿De qué tamaño quiere hacer su escala de puntaje, de valoración? ¿Está claro? Eso equivale, para que me lo entiendan mucho más fácil, si yo les dijera que la educación en los colegios ha variado la valoración. Cuando yo estudiaba, ya a mí me calificaban, creo, de 1 a 5. ¿Está claro? De 0 a 5. Hoy en día, por lo que yo he observado, veo mis nietos y eso, la valoración es de 0 a 10 o de 1 a 10, como quiera. ¿Está claro? Pregunto, ¿ambos sistemas evalúan el nivel de desarrollo, conocimiento, ya, evolución del estudiante en su formación? Sí. ¿Qué está variando? La escala. Antes se evaluaba una escala de 0 a 5, de 1 a 5, ahora es de 1 a 10 o de 0 a 10. ¿Está claro? Y hay instituciones, hay universidades que yo conozco, tengo referencia en el mundo, otros países, que evalúan con letras A, B, C, D, E, fuera. Y en otros casos pues, a nosotros estamos acostumbrados a que en las evaluaciones en las universidades, aquí en nuestro medio, nos evalúan de 0 a 5, ¿verdad? Pero pudieran cambiar dentro de 2 años y decir, vamos ahora a evaluar el proceso de desarrollo de los profesionales en Colombia del 0 a 10. Ok, o con letras y cambia la escala. ¿Está claro? Aquí lo mismo, por favor, no se enrede. Esto es arbitrario, ¿ok? Como es la escala esa de evaluación de los estudiantes. ¿Listo? O cualquier otra. Entonces aquí se escoge. ¿Qué se sugiere? Lo que ustedes tienen ahí. Dice que el puntaje total, lo que uno ha visto en los estudios, lo que recomiendan los tratadistas de estos temas, que se hagan valoraciones o manuales, ¿verdad? Desde 500 a 3000 puntos. Escoja el valor que quiera dentro de ese rango, sería posible. Por lo tanto, yo puedo hacer un manual de valoración de 1000 puntos, o de 500, o de 800, o de 1200, o de 1500, o de 2000. ¿Está claro? Cualquiera de esos valores. Es arbitrario el puntaje total. Por favor, no se complique. ¿Quién decide eso? Oye, tú le propones a los miembros del comité, ¿ya? ¿Ok?
Listo. Si les gustó el número 1000, listo. De 1000 nos parece bien, listo. O de 500 nos parece, listo, 500. Da lo mismo. ¿Qué varía? La escala, por favor. Los resultados van a ser similares. ¿Ya? Tan es así que si a mí me evalúan en una escala de 1 a 5, yo los evalúo a ustedes de 1 a 5, el que saca 3 o 4 es equivalente, si la escala fuera del 1 al 10, al 8. ¿Sí o no? Así. Entonces, por favor, los resultados son los mismos, lo único que varía es la escala. Y en cada escala habría un equivalente en otra escala. Así de sencillo es. Ok. Entonces, listo. Entonces, lo primero que hay que definir es el puntaje total. Y después se dice que cada factor, ¿verdad? Tú vas a valorar los cargos a través de un grupo de factores. Supongan que son 6 factores que has escogido o el comité escogió. Listo. Entonces, cada factor, si tú decidiste hacer un manual de 1000 puntos, por poner un ejemplo, y son 5 o 6 factores, cojamos 6, ¿verdad? Y cada factor ya tiene una ponderación, recuerdan, listo, la ponderación, la suma de las ponderaciones da 100. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, si el puntaje máximo es de 1000 puntos, porque dice, voy a hacer un manual de 1000 puntos, yo lo decidí así. ¿Qué quiere decir eso? Que el cargo que yo valore con ese manual que estoy elaborando tendrá un máximo de 1000 puntos. No puede haber un cargo que con ese manual valore y dé 1100 o 1200. No puede ser, porque lo máximo será 1000. O si lo voy a hacer de 500, el máximo puntaje que puede tener un cargo es 500 o 800 o 2000. ¿Listo? Ok. Ahora, como el puntaje del manual lo voy a dar a través de a los cargos, lo voy a valorar a través de varios de los factores que tú has escogido. Si son 6, ¿cómo distribuyes el puntaje total del manual? Supongan, repito, que son 1000 entre, supongamos ahora, para facilidad, por favor, que son 5 factores. ¿Ya? Como ya tienes ponderados los factores, ¿qué haces? Distribuyes el ponqué, si son 1000 puntos, ¿ya? Entre los 5 factores. ¿Cómo? Coges que cada factor le corresponde el total del puntaje, si son 1000, la ponderación, o sea, multiplicas el puntaje total por la ponderación. Me explico. Si a un factor le diste el peso, la importancia del 30% y son 1000 puntos, ¿qué total de puntos va a poder dar ese factor? Pues el 30% de 1000, y si a otro le diste el 25, ese factor tiene la capacidad, el poder de dar el 25% de 1000 puntos, que serían 250. Si lo que estás haciendo es distribuir la torta, cuánto le toca del puntaje total a cada factor con base en la ponderación de cada factor, la suma de lo que le vas a asignar a cada factor como el máximo puntaje tiene que dar el número total de puntos. Me explico, si son 1000 puntos el total del manual, la suma de los puntajes que yo asigne a cada factor tiene que dar 1000, porque lo que estoy haciendo es repartiendo la torta entre los 5 o los 6 o si son 8, ¿ok? De acuerdo con la ponderación, como la ponderación, la suma da 100, pues el puntaje total tiene que dar ya igual al puntaje total del manual, ¿ok? Entonces dice, entonces por favor, si quieren tomen nota. El puntaje total que se le asigna a un factor, con base en esa formulita que acaban de ver, que el puntaje total por la ponderación, se le asigna al grado máximo en que fue dividido ese factor. Me explico. Si el factor, pónganle ustedes, el primero, tuvo el 30%, ¿ya? De ponderación, y si son 1000 puntos el total del manual, ¿cuántos puntos puede dar ese factor? El 30% de 1000, ¿verdad? ¿Ok? Puntaje total por ponderación son 300 puntos. Como el factor, supongamos que el factor que estoy analizando está dividido en 5 grados, ¿cuál de los 5 grados debe tener ese privilegio, esa capacidad de dar el máximo puntaje de ese factor? El último factor, el último grado, perdón, en que fue dividido ese factor. ¿Está claro? Si son 5, pues el quinto. El que fue dividido en 4 grados, pues el cuarto. El que fue dividido en 6 grados, el sexto. El que fue dividido en 8 grados, el octavo. El último grado. ¿Listo? De cada factor, obviamente. Listo. Ya tienes entonces, por favor, seleccionado o tienes identificado o asignado el puntaje del último grado de cada factor. ¿Está claro? Recuerde que un factor está dividido en un determinado número de grados. Ahora, si ese es el máximo grado del factor, anoten que aquí no lo dice, por favor,
¿cómo se asigna? Ahora me voy al otro extremo, ¿ya? El otro extremo sería el grado 1, que sería el mínimo grado, ¿verdad? En esta metodología no se habla de grado 0, sino el mínimo grado sería el 1. El máximo sería si son 5, 5 grados, si son 7, 7, si son 8, 8. ¿Está claro? Si son 4, 4. Entonces, el puntaje máximo del factor se le asigna al último grado. Y anoten, el puntaje del grado 1 de cada factor, ya que es el mínimo grado, el mínimo nivel en que se presenta ese factor en los cargos que vas a valorar, se le asigna, anótenlo, el valor que está establecido en la ponderación. Pero obviamente no es el mismo valor numérico. Pero obviamente la unidad ya no es porcentaje, sino será punto. Me explico. Si a un factor le diste el 30% de ponderación, le vas a asignar 30 puntos al grado número 1 de ese factor. Si a un factor le diste el 25% de ponderación, a ese factor le vas a asignar 25 puntos al grado número 1 de ese factor. ¿Ya? Si a otro de los factores le diste el 15% de ponderación, el 15 puntos le vas a asignar al grado número 1 de ese factor. O sea, el mismo valor numérico de la ponderación cambia la unidad. Ya no será porcentaje, sino será punto. Entonces, en estos momentos, por favor, entiéndame. Cada factor tracen como un rectángulo y divídanlo en tantas partes como grados son para que visualicen lo que quiero decirles. ¿Ya? Quiero decirles entonces que si un factor fue dividido en 5 grados, ya tienes el puntaje del mínimo grado y tienes el puntaje del máximo grado, ¿verdad? Ya les dije que el máximo, cómo se repartía, y el mínimo ya les dije que es igual a la ponderación. Es la forma más sencilla y más fácil de aplicar esto. Entonces, si ya tengo, por ejemplo, vuelvo y digo, el factor de 5 grados y ya tengo los puntos que va a tener el grado 1, que es el mínimo, y el grado máximo, que sería el quinto, ¿ya? Ya tienes 2 puntajes de 5 grados. ¿Qué falta? ¿Qué puntos le asignas a los grados que se llaman intermedios? Si son 5, los grados que todavía no tienen un puntaje serán los intermedios, que serían el segundo, el tercero y el cuarto, porque ya el primero y el quinto ya tienen puntaje. ¿Está claro? El que tiene el factor que tenga 4 grados, pues ya tienes el puntaje del primero y del cuarto, te falta el segundo y el tercero, que serían los intermedios. Los grados intermedios son los que están después del primero, o sea, del segundo al penúltimo. ¿Está claro? Ok. Ahora, ¿cómo se establecen los puntajes de los puntajes? ¿Cómo se establecen los puntajes a esos grados intermedios en que está dividido cada factor? Aquí la literatura, la teoría, digámoslo así, de quienes han investigado estos métodos, nos han propuesto, ¿ya?, que existe o lo puedes hacer por 3 criterios, ¿ya? Por 3 métodos, y ahí aparecen. 1, hacerlo por progresión aritmética. 2, hacerlo por progresión geométrica. Y 3, hacerlo de manera irregular a juicio del comité de valoración. ¿Qué quiere decir la primero? Que si el primer grado, por ejemplo, tiene 30 y el segundo y el último tiene 300 y son 5, la idea es que asignes los puntajes al grado 2, 3 y 4, que son los intermedios, de tal manera que entre el primero y el quinto, al establecer estos 3 intermedios, todos los 5 puntajes, mírenlo como 5 datos, una serie de 5 números, ¿ya? Ellos conforman lo que en el colegio todos aprendieron de que es una progresión aritmética. Por ejemplo, ¿qué es una progresión aritmética? Me voy al nivel pediátrico, por favor, para los que no tienen fortaleza en la parte cuantitativa o se han olvidado de muchas cosas del colegio. Progresión aritmética sería que yo les diga en una prueba del IFE nueva que le hagan a los pelados los números, esta serie de números, te pongo 2, punto y coma, un guión, 4, 6, 8, 10 y te dejo la casilla que sigue en blanco y te pregunto, dígame qué valor corresponde en la casilla que sigue. Si tú observas ese conjunto de números o esa serie, primero 2, después 4, 6, 8, 10 y el que sigue está en blanco, ¿qué número debes poner ahí? Pues tú analizas y eso es fácil identificar que ese conjunto de números o esa serie de números cumplen una
se comportan como una progresión aritmética. ¿Qué significa progresión aritmética? En que cada elemento de esa serie es igual al elemento anterior o al número anterior más una constante. Esa constante se conoce en el lenguaje matemático como la razón aritmética. ¿Cuál sería la razón aritmética en esa serie de números 2, 4, 6, 8, 10? 4 que está en el segundo es igual al anterior, que es 2, más el valor común aquí, la constante, que sería 2. El cuarto, que es 8, es igual a 6, que es el anterior, más 2. O sea, todos son el anterior más el valor constante, que en este caso es la razón aritmética, que sería 2. Lo mismo sería si el grupo, la serie de números sería 3, 3, 6, 9, 12, 15. ¿Qué sigue? 18. ¿Cuál es la razón aritmética? El 3. Y si te digo 5, 10, 15, 20, 25, ¿qué sigue? 30. ¿Por qué? Porque ese conjunto de números se comportan como una progresión aritmética donde cada elemento que está es igual al anterior más un valor constante, que en este caso la razón aritmética, que sería 2 o 3 o 5. Listo, creo que queda claro. Segunda opción, hacerlo por progresión geométrica. Ya esto es un poquito más complicado porque la razón, ¿qué quiere decir? Que ahora el ejemplo sencillo del 2, 4, 6, 8, ahora se los voy a complicar. Suponga que yo le diga 2, después 4, después 8, después 16 y te dejo en blanco la que sigue. Si tú te das cuenta, 2, 4, ya, 8, después 16, ya eso no es una razón aritmética. ¿Ya? 4 sí es igual a 2 más 2, pero el que sigue, que es 8, 8 no es igual a 4 más 2. Epa, y hay algo que no es aritmético. Entonces tú comienzas a mirar y no hay duda que eso sería una razón, una progresión, ese conjunto, progresión geométrica. ¿Cuál es la diferencia entre la progresión aritmética y la geométrica? En la aritmética se considera que cada elemento de la serie, que es cada número, es igual al anterior más una constante que se llama razón aritmética. En la geométrica consiste que el 2, 4, 8, 16, después sería 32, porque cada elemento de la serie es igual al anterior multiplicado por una razón o una constante que se llama la razón geométrica, que en este caso sería 2. Si es 2, 4, 8, 16, debe seguir 32, porque el segundo es 4. 4 es igual a 2, pero por 2, no más 2. El tercero, que es 8, es igual a 4, pero por 2, que es 8. El que sigue, 16, sería 16 igual a 8, que es el anterior, por 2. Y el que sigue sería 16 por 2, da 32, lo que habría que colocar en una prueba de esas que le hacen a los niños hoy en los colegios. ¿Está claro? ¿Ok? Y la tercera opción sería asignar puntos de manera irregular. De manera irregular significa que el comité diga, Víctor, no utilicemos ni pongámosle los puntajes que nosotros consideremos. ¿Qué diferencia debe haber entre lo que queda en el primer grado y el segundo? 15 puntos. El segundo y el tercero, 20. O sea, lo hacen de manera irregular. Pero obviamente me imagino con algún criterio que sea defendible frente a un cuestionamiento que diga por qué entre el 1 y el 2 hay 10 grados, 10 puntos, y por qué entre el 2 y el 3 hay 18. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí habría que explicar. ¿Está claro? Lo ideal sería hacerlo por aritmética o geométrica en algunos casos. Afortunadamente, hoy en día con el Excel, todo eso se puede hacer sin necesidad de estar aplicando fórmulas complejas. ¿Está claro? Ok. Si eso se ha hecho, ya viene la parte final, que es la corrección que se hace al manual. ¿Qué les decía? Si ya tenemos todo lo anterior, ya tenemos los puntos asignados a cada grado dentro de cada factor, con lo que acabo de explicar, ¿ya? Ya después lo que hay que hacer es, listo, vamos a poner a prueba lo que hemos hecho, vamos a hacer una prueba piloto con pocos cargos, a ver si el manual funciona y la gente lo entiende y si es fácil de entender y si nos está dando el resultado que esperamos que nos dé. Si tengo que hacer ajustes que normalmente se pueden dar, pues se hacen los ajustes, las correcciones y se vuelve a aplicar hasta que nos dé resultados satisfactorios en la prueba piloto y podamos ahí sí ya decir, ya listo, esto está validado, aprobado, comencemos ahora sí a valorar todos los cargos que hemos decidido valorar con este manual. ¿Ok? Y después le voy a decir qué se hace, aquí está al final, cómo se valoran los cargos. Cuando ya se tiene elaborado este manual con esos 5 partes y habiéndole hecho las pruebas, los ajustes y todo esto, ¿verdad? ¿Ok? Ya tengo ya sé qué cargos voy a valorar. Ya tengo los factores con que voy a valorar y los tengo definidos
Tengo dividido cada factor en unos grados y cada grado lo tengo definido. Tengo ponderado los factores y tengo ya asignado los puntos a los grados de cada factor, tanto al primero, al último, como a los intermedios, por la forma o metodología como les acabo de explicar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando ya tenemos el manual de valoración listo? Ok, ya a cada miembro del comité tú elaboras el documento ya aprobado por todos de este manual, ¿verdad? Se le entrega a cada uno en medio magnético, ¿verdad? Hoy en día no hay que estar sacando fotocopias. Creemos que en las empresas todos tenemos computador y tenemos todo esto de forma electrónica para no tener que usar tanto papel. ¿Ya? Le envías el documento ya aprobado a cada uno y también les entregas para poder valorar los cargos, que es lo que sigue. Ya tengo elaborado el manual de valoración. Ahora sí, sentémonos en la reunión de mañana a valorar. ¿Qué información deben tener los miembros del comité para valorar? Acuérdense que todo esto lo realiza los miembros del comité. Tú eres el director de la orquesta, está dirigiendo el proyecto, ¿verdad? Los orienta, les aclara, los apoyas. ¿Listo? ¿Qué les entregas? Les entregas dos tipos de información. Uno, el manual de valoración que acabamos de explicar cómo se elabora. Y dos, le entregas y deben tener todos los descriptivos de los cargos y los perfiles por competencia de los cargos que se van a valorar, que tú sabes ya cuáles son, se los envías en unos archivos por área, por grupo, como quieras, y ellos deben tener en su computador. Estoy pensando que lo estamos haciendo por medio electrónico, no por medio de fotocopia en la mano. ¿Ok? Listo. Entonces, la gente tiene dos documentos. Tienes el manual de valoración, que es la escala con la cual vas a valorar, y tienes los descriptivos de los cargos y los perfiles por competencia. Y listo, empieza la valoración. Para ello, entonces, se elabora, tú elaborarías, que estás dirigiendo el proyecto, asesorándolo, la hoja sobre la cual van a consignar la valoración, ¿ya? Ojalá electrónico, listo, también se las envía entonces, ¿ya? Si lo quieres hacer a mano, le saca fotocopia y cada uno ahí en vivo y en directo lo va a hacer bajo tu dirección, ¿está claro? Entonces, ¿cómo se hace la valoración de cargo? A ver, por favor, pongamos, vamos a valorar, por ejemplo, el despachador de los productos de la bodega de la empresa. Listo, ok, listo. Cogen ese cargo. Entonces uno le dice, acuérdense que ese cargo pertenece al área de logística, ahí está como despachador, productos terminados, no sé qué vaina, lo que sea el nombre del cargo. Listo, la gente busca el nombre del cargo. Si tiene un código, como debería ser, el código del 243, listo, el 243 lo busca. Todo lo tiene ya abierto, listo, sí, aquí lo tengo abierto. Entonces se le dice, listo, bueno, vamos a valorar ese cargo con el primer factor. ¿Dónde encuentran el primer factor? En el manual de valoración, ustedes lo tienen, ábralo, divide la pantalla en dos partes. Tienes el descriptivo del cargo y al lado el manual. Listo. ¿Cuál es el factor número uno? El factor número uno es conocimiento específico o educación, lo que fuera, experiencia. El factor que sea de los que quedaron, si son 5, 6 u 8, el primero, listo. Todos lo tienen, listo, ya tienen claro en cuántos grados fue dividido ese factor. En 5, sí, listo. Queda claro que es grado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se le dice, tú que estás dirigiendo el estudio, por favor, evalúen cada uno de ustedes en cuál de los, si está dividido ese factor, el ejemplo, en 5 grados, y la gente tiene el manual y sabe cuál es el factor y cuál es el grado 1, 2, 3, 4, 5 de ese factor, y tengo el descriptivo del cargo que voy a valorar, se le dice, bueno, si vamos a valorarlo con respecto al factor 1, que es educación o nivel de conocimiento. Ok, listo. Por favor, si el factor ese, nivel de conocimiento, está dividido en 5 grados, por favor, de acuerdo con el descriptivo del cargo y el perfil, donde debe estar establecido qué nivel de conocimiento exige ese cargo en el perfil, por favor, miren en cuál de los 5 grados en que fue dividido ese factor en el manual de valoración, en cuál le corresponde, encaja o clasifica ese cargo dentro de los 5. Tiene que ser o en el grado 1, en el 2, en el 4, en el 5. En uno de los 5 tiene que estar. Si no, usted hizo muy mal la división de los factores en grado. Supongan que en el ejercicio que se hace, todos están de acuerdo de que el cargo que requiere un nivel técnico, porque así está especificado en el perfil del cargo, y vas a buscar en los 5 grados donde quedó establecido que se requiere nivel técnico para poder ejercer ese cargo desde el punto de vista de conocimiento, y está en el grado 3, yo creo que todos podrían llegar a la conclusión de que tienen identificado que a ese cargo, con respecto a ese factor, le queda ubicado, clasificado en el grado número 3 de ese factor que se llama conocimientos específicos, educación o como se quiera llamar. ¿Está claro?
Y si todos están de acuerdo y al que tiene duda le aclaramos, porque de pronto no tiene claro el concepto, la cosa, lo que quiera, listo, se logra el consenso de que todos, no hay ninguna duda, que todos estamos de acuerdo que le corresponde el grado número 3 del factor 1 a ese cargo despachador de productos terminados de la bodega, del almacén de productos terminados. ¿Listo? Entonces, en la hojita que estoy hablando, en la hoja de evaluación, voy a tener el cargo puesto en la primera filita, en este caso, y el primer factor en una columna, y el factor está dividido en dos columnas a su vez. Una que dice grado, ¿ya? Y en este caso sería el grado 3, porque ya nos pusimos de acuerdo, todos estamos de acuerdo que le corresponde el grado 3 de ese factor que estoy identificando como factor 1, y tú vas a mirar que el grado 3 del factor 1 le da, y miras en el manual de valoración, cuando asignaste los puntos a los grados, y te vas a dar cuenta que el grado 3 tiene 60 puntos. Entonces ya sabes que automáticamente el computador o tú a mano, sabes, le vas a poner, o el computador mismo, porque debe estar ya bien hecho en Excel, que si pusiste grado 3, automáticamente le pone en el puntaje que son 60 puntos. ¿De dónde saca 60? Si lo hicieras a mano o el computador, si está bien diseñado el software de la hoja de valoración, lo hace porque está asociado que el tercer grado de ese factor tiene 60 puntos. ¿De dónde saca eso? Del manual de valoración donde asignaste los puntos a los grados. Y así como se hace esa valoración de ese cargo con respecto a un factor, y si son 6 factores con los cuales hay que valorar, hacemos lo mismo con los otros factores. ¿Está claro? Y así como hago eso con un cargo, lo hago con todos los cargos. Si son 80, 80. ¿Está claro? Finalmente, ¿por qué se llama esto sistema de puntos? Porque cada cargo va a estar valorado a través de esos factores. Si son 6 factores, 6. Y cada factor, recuerde, va a estar ubicado ese cargo en un grado de ese factor. Y cada grado de ese factor tiene un puntaje. Por lo tanto, como ya tienes en qué grado quedó de cada factor y sabes también qué puntaje o el sistema o lo que tengas ya tiene asignado cuántos puntos le corresponde por haber quedado en determinado grado dentro de cada factor, después en la última columna de esa tabla de valoración se calcula o el mismo sistema, si tienes bien diseñado eso, si no lo haces manualmente o con una sumatoria de Excel, se suman los puntajes de cada, ¿ya? Por ejemplo, si el cargo este despachador con el primer factor quedó en el grado 3, pero el grado 3 le da 60 puntos, ya tiene 60 puntos, y después lo valoras con respecto al factor 2, y supongan el factor 2, que es experiencia, requiere 4, el cuarto grado, y el cuarto grado son 80 puntos, pues ya lleva 60 puntos por el primero y 80. Entonces, finalmente el puntaje de ese cargo, la importancia del valor, viene dado por la suma que le otorga a ese cargo los diferentes factores dependiendo de en qué grado fue calificado o valorado. ¿Está claro? Por lo tanto, ese cargo despachador de productos terminados va a tener un valor final, si son 6 factores con los cuales valoraste, la suma de 6 puntajes que le da cada uno de los 6 factores dependiendo de en qué grado quedó ubicado o clasificado ese factor dentro de ese cargo. ¿Listo? Ahí ya haces la valoración, haces cada cargo en cada uno de los factores, por favor. ¿Listo? Aquí termina esta presentación, por favor. Creo que fui bastante generoso explicando todos los detalles, por favor. ¿Listo? Ahora, voy a coger, por favor, otro archivo. Otro archivo donde ustedes van a ver cómo se les va a facilitar entender esto si no les quedó suficientemente claro, y los que entendieron, si no, tienen que leer todo el archivo con todo el detalle. Pero aquí con este archivo les quise, se los anexé, lo tienen dentro de la unidad número 2, uno de los 12 archivos que tienen ahí. Es esto, ¿qué es esto? Por favor, aquí tienen un ejemplo realizado de una experiencia práctica real que yo tuve. Esto fue en los años 2008, por allá hace ratico, 2008, ahí dice julio del 2008, en una caja de compensación familiar. Ahí no aparece el nombre por obvias razones, ¿verdad? Pero aquí en confianza, y ustedes, no tengo ningún problema, y es más, ya no hay ningún inconveniente con compartir este documento. Esta es la caja, fue la caja de compensación familiar de el Cesar, que se llama Confa Cesar, de donde está una compañera de nosotros, ¿verdad? ¿Ok? ¿Verdad?
¿Listo? En esa caja, en el año ese 2008, tenía unos problemas serios de personal ahí, de inconformidad, de manifestar, y ellos solicitaron a ACRIP y a otras entidades que le hicieran una propuesta para ayudarles a resolver el problema salarial y de diferencia de salario entre uno y otro. Había muchos problemas y había mucha gente contratada a través de empresas de servicios temporales, lo que se llama trabajadores de misión, y había diferencias muy significativas entre lo que ganaba el que estaba contratado directamente con el compañero en la misma oficina, que hacía lo mismo, pero estaba contratado a través de la empresa de servicios temporales. Eso generó obviamente unos problemas serios que afortunadamente ellos trataron, pues con este estudio pienso que solucionaron buena parte de ese problema. ¿Está claro? Entonces, de las propuestas que se hicieron, les gustó la de ACRIP y ACRIP me contrató a mí para dirigir este estudio con otro compañero que está, es su nombre escrito aquí, que se llama José Luis Díaz. ¿Ya? Entonces, aquí está el documento, por favor, que le hicimos en su momento a esa empresa, y cojo este ejemplo porque es el que más se acomoda para que ustedes entiendan bien esto, porque en otros he utilizado otros modelos que no, otros sistemas que no ha sido, que no es pertinente en este momento compartirlo con ustedes, o no tengo la autorización de esas empresas para poderlo compartir. En todo caso, este es el manual, mire lo que dice aquí. Haga el nombre allá, repito, en la parte superior, cada compensación familiar, ¿ok? Manual de valoración de cargos por el sistema de puntos. Aquí encuentran ustedes, este documento tiene 19 páginas, incluido esta de la presentación, de contenido serían 18, ¿ya? Donde encuentran ustedes todo lo que se hizo y todo lo que se documentó para elaborar el bendito manual de valoración, para valorar los cargos de esta empresa que ellos decidieron que querían valorar por el sistema de puntos. Aquí encuentran ustedes en el índice de contenido la secuencia de los seis pasos, fases o etapas. ¿Ya? Ahí está la introducción, que obviamente de cualquier documento. Está lo primero de los cargos que se valoraron allá, la selección y definición de los factores compensables, la determinación y definición de los grados, a donde se dieron cada factor en un grado, está la ponderación de los factores, cómo se hizo y de qué manera se hizo, está la asignación de los puntos a los grados de los factores, ahí está, y está una tabla al final, toda la tabla resumen, donde se muestran los factores definidos, los grados en que fue dividido cada factor y definido cada grado, y después está la ponderación de los factores, aparece todo en esas tablas y aparecen los puntos que fueron finalmente asignados por el comité de valoración, obviamente bajo mi dirección, para cada grado dentro de cada factor. Entonces, por favor, ¿qué les pido? ¿Qué les sugiero? No vamos a leerlo aquí, obviamente, pero por favor, si quieren avanzar en este conocimiento de esa parte práctica, yo sé que algunos de ustedes estaban muy interesados en llegar a esto. Por favor, lean esto paso por paso. Ya les expliqué y vuelvan a mirar si quieren el archivo que les compartí de la metodología del sistema de puntos. Correcto. Y después de que lean esto, si tienen dudas de cómo se hizo, que no entienden algo, cómo hicieron, no sé qué, me llaman por favor y con el mayor gusto les explico. ¿Está claro? Ok. Bueno, entonces, por favor, ya saben cuál es el archivo, lo tienen ahí. Ok. Entonces, por favor, voy a suspender acá, descanso otro rato y continúo con los temas.